Qué honor y qué privilegio poder estar aquí. Pues ya estamos en el 2021 y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y me encantaba cómo iniciaba la reunión el hermano Néstor, y aunado con todas las canciones, y decía el texto, entremos a su presencia con acción de gracias. Entremos a su presencia con acción de gracias. A ver, dígalo conmigo, con acción de gracias. Y la acción de gracias debe ser siempre y en todo. Y de eso quiero compartir el día de hoy, porque estamos entrando a un nuevo año. Y la verdad es que generalmente hacemos propósitos de año nuevo, y ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí bajo de peso, ahora sí voy a lograr lo que no logré. O como el Cruz Azul, este año sí quedo campeón, este año, ¿verdad? A lo mejor siempre es por temporada, pero nosotros no debemos de vivir por temporadas. De hecho, acaba de pasar la temporada de Navidad, pero nosotros no festejamos una temporada de Navidad. Nosotros celebramos el hecho de que Jesucristo, dejó su gran trono de gloria. Y dice la Biblia que tomó semejanza a nosotros los hombres y vivió entre nosotros hombres, y se humilló a tal manera que se humilló a la peor muerte que había en ese tiempo, la muerte de cruz, porque era maldito aquel que era colgado en un madero. Pero al ver esa actitud, el Padre, después de haber muerto, dice que lo resucitó y le dio el más alto nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y luego no se quedó ahí, está sentado a la diestra de Dios el Padre, y son buenas noticias. ¿Sabes qué está haciendo? Dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Cuando tú dices ores por mí, ya hay alguien que está intercediendo por nosotros. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Así que no son temporadas, feliz Navidad, no es feliz Navidad, es qué felicidad que Jesucristo nació, murió, resucitó, está sentado en su trono de gloria, y un día, y estoy seguro que muy pronto, regresará por su pueblo como lo prometió. Así que no podemos vivir por temporadas. Por eso esta predicación se llama Siempre y en todo. Siempre y en todo. Hace poco veía una revista que se llama Fortune en Estados Unidos, y salía una caricatura que me llamó mucho la atención, porque había varios monitos dibujados en los cuales hay diálogos, y uno de los diálogos de uno dice: bueno, me voy a ir ahorita a cobrar, porque el gobierno de los Estados Unidos hizo un esfuerzo por ayudar en este tiempo de confinamiento, de pandemia, de crisis sanitaria, y ayudó en los trabajos. Y bueno, uno de los bonos que dio es para desempleados, que siempre ha existido. Bueno, voy por mi bono. Y otro decía: bueno, yo voy a recoger lo de mi beca de la escuela. Y 3, 4 haciendo mención a los beneficios que estaba dando el gobierno. Y al final todos se unían y decía: pero nos vemos a las 5 en la explanada de gobierno para reclamarle a este mal gobierno lo que está haciendo. Y me llamó muchísimo la atención, y decía alguien que no es cristiano, decía: esta generación pareciera que hoy queremos más y más por menos y menos. Esto era como un trofeo a la ingratitud. Y pareciera que esa generación, en lugar de estar agradecida por lo que tenemos, decidimos atascarnos y detenernos en una actitud desordenada por las cosas que no tenemos, o las cosas que no logramos, o las cosas que no adquirimos. Eso se puede entender, mi querida familia, se puede entender en los que no conocen del Señor. Pero es difícil entender cómo el pueblo del Señor, hay tanta gente contagiada con esta verdadera enfermedad que se llama la ingratitud. Porque el agradecimiento no es una temporada, el agradecimiento es una responsabilidad y parte del carácter del creyente. Se los vuelvo a repetir: el agradecimiento es una responsabilidad y parte del carácter del creyente.
Y no podemos dejar de dar gracias, de ser agradecidos, o podemos dar solamente un día al año, dar gracias, y todo el resto ser en nuestros corazones, ser personas que muestran ingratitud. Basado en la palabra de Dios, tengo que decirles esta mañana con toda autoridad que a Dios no le agrada el espíritu de ingratitud. Se lo vuelvo a repetir, Dios no le agrada el espíritu de ingratitud. Y para los cristianos del Nuevo Testamento esto era parte donde sus pastores, sus apóstoles, su gente les escribía. Y el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 20: dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo quiere leer conmigo? Como dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este mandamiento nos podemos dar cuenta que no es una cuestión de temporada, ni es una cuestión de situación, es siempre, en todo y por todo. Y este pasaje pareciera que nos ordena darle gracias a Dios en todo. Y yo quisiera hablar de dos pensamientos que quiero tomar para nuestra consideración, y espero que lo pongamos en nuestro corazón, pero sobre todo que lo pongamos en operación, porque necesitamos obedecer la palabra. Generalmente me gusta compartir mucho sobre un personaje y saco 4 o 5 cosas acerca de ese personaje. Me gusta mucho predicar acerca de versículo por versículo o en un capítulo y sacar. Hoy nos vamos a dar rapidísimo una vuelta por toda la Biblia para tener esto que le hemos llamado la teología de la gratitud. Porque gratitud no es una temporada. Gratitud es un carácter del corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. Y mira, la gratitud no es un asunto de temporada. Punto número 1, la gratitud no es un asunto de temporada. Porque dice ahí Efesios, dando siempre, dígalo conmigo, dando siempre gracias. No hay evidencia en la Biblia que debamos de dar gracias a Dios más un día que otro. De acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser una actitud constante y de continuo en nuestras vidas. Hoy vamos a desarrollar un poquito acerca en la Biblia de esta actitud de estar agradecido. ¿Cuándo debemos de dar gracias? ¿Es una temporada para dar gracias? No. Según el Salmo 92 nos dice: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Este salmo nos dice que a Dios hay que agradecerles de mañana y de noche. Escuche lo que dice el Salmo 119:62. A medianoche me levanto a abrir el refrigerador porque me estoy muriendo. Me proyecté, perdón. A medianoche me levanto a dar gracias por tus rectos juicios. Entonces, darle gracias a Dios no es cuestión de temporada o cómo me siento o cómo me fue o quién está conmigo o qué lo tengo. Tengo que dar gracias a Dios en la mañana, en la noche y aún en la madrugada. Dios es digno de que le demos gracias. ¿Alguien dice amén a esto? Y de esto, de darle a medianoche cantos, Pablo y Silas nos dan un gran ejemplo. Pablo y Silas nos dan testimonio que esto es verdad en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 25, dice que a medianoche estaban cantando himnos, acciones de gracias al Señor. Y usted sabe que no estaban en su casa, usted sabe que no estaban en la sala de su casa o en algún lugar. ¿Sabes dónde estaban? Estaban en la cárcel, y dice que los presos los escuchaban. Iglesia, esto te puede confrontar un poco. ¿Qué están escuchando los que están alrededor tuyo? ¿Qué están escuchando la gente que está a tu alrededor? ¿Qué están escuchando? Un espíritu de agradecimiento, una actitud de decir: esto que estamos viviendo va a marcar nuestra historia, pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque dice que los presos los escuchaban cantar alabanzas, lo escuchaban con una actitud que no era el lugar donde estaban o la situación que vivían, era el carácter que tenían de siempre dar gracias a Dios en medio de todo. Que nuestros hijos, que nuestra familia, que la gente a nuestro alrededor
escuche lo que hay en nuestro corazón, una actitud de agradecimiento. Pablo y Silas dice que ellos, usted sabe que ellos no estaban en la cárcel, daban gracias a Dios en ese momento. Pero ¿por qué razones debemos de dar gracias a Dios? Debemos dar gracias a Dios por la provisión y el alimento. Y dice la Biblia en Romanos 14:6, el que come de todo, yo digo amén a eso y doy testimonio, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias. Qué importante. Pablo y Silas, me brinco de Pablo y Silas en la peor condición de su vida, pero él mismo diciendo, aún en lo más sencillo, en lo más básico, en lo que se supone que vas a hacer hoy, recibir alimento, en eso tienes que dar gracias, porque el que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias. Primera de Timoteo 4:4 dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. Así que vengan esas manitas de puerco en chile colorado, gracias Señor, sino que recibe acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Que este tiempo sea una temporada donde tus hijos oyen que tú das gracias a Dios. Y esto habla, muchos de ustedes inclinan su rostro, le dan gracias a Dios. Algunos en restaurantes he visto que se toman de las manos y le dan gracias a Dios. Es más, si pones a tus hijos a orar, te vas a dar cuenta que están orando como tú y agradecen como tú. Que tus hijos no vean que cuando te paras frente a los alimentos pones una cara como de estreñido, nada más. No, que te oigan darle gracias a Dios. ¿Darle qué? Gracias a Dios. A ver, rompe ese silencio y diga gracias a Dios. Porque lo que tenemos frente a en nuestra mesa viene de parte de Dios. Esta generación, muchos de nuestros hijos creen que el refrigerador automáticamente trae la comida. Creen que la luz automáticamente nomás es prenderle ahí y no se dan cuenta del esfuerzo, del trabajo, de la producción que debe de haber. A veces creen que es un lugar donde siempre va a haber cosas. Tenemos que darle gracias. Diga conmigo, gracias a Dios. David decía, de lo recibido de tu mano. ¿De dónde vienen las cosas? De la mano del Señor. Están muy serios ustedes, ¿eh? Digan, gracias Señor por lo que nos has dado, por todo lo que tú nos has dado. Y no solamente tienes que darle gracias a Dios por los alimentos. Darle gracias a Dios por lo que tienes, por lo que te vas a comer. Hay momentos complicados en la vida y ahí también la Biblia nos dice que debemos de orar aún en medio de las preocupaciones, en medio enfrente de las adversidades y aún de la escasez. Y no es pasar por alto y hacerse de la vista gorda. Las familias están batallando con las economías. Pero aún en medio de las economías, dice la Biblia en Filipenses 4:6, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, no solamente dar gracias a Dios por los alimentos que te vas a comer, sino aún en medio de las preocupaciones, las adversidades y la escasez. No es una temporada, ni es una situación, es una actitud. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios. Y esto me acuerdo, dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración y perseveren en ella. Y yo le doy tantas gracias a Dios por los papás que tuve, por mi mamá, porque la verdad es que fueron entrenadores de fe. Fueron entrenadores que no solamente nos enseñaron a darle gracias a Dios por lo que teníamos, sino que le dábamos gracias a Dios aún por lo que no teníamos. Y de repente lo he contado y tal vez lo he escuchado, lo hago muy breve. Una vez yo tenía 5 años, mi hermano obviamente casi tenía 11, es más grande que yo. Y en esa temporada no comíamos todos los días, pero no comíamos las 3 veces al día. Era complicado los primeros años en La Paz.
Y en ese día específicamente, ya eran casi las 6 de la tarde y no habíamos comido nada en todo el día. Mi hermano y yo habíamos tenido mucha actividad física, jugábamos a las luchitas, obviamente él era el brazo de oro, yo era el santo como siempre. Así que teníamos mucha hambre y mi hermano le dijo a mi mamá como a las 6 de la tarde: mamá, ¿a qué hora vamos a comer? Y mi mamá le dice: a la hora que el Señor quiera. Ya un adolescente, mi hermano le dice: mamá, ¿y como a qué hora se irá a querer el Señor para darme cuenta? Y mi mamá le dice: hijo, vamos a darle gracias a Dios aún por lo que no tenemos. Y mandó llamar a mi papá y vine yo y nos tomamos de la mano. Y recuerdo perfectamente, mi mamá comenzó a orar el Salmo 34 diciendo: dijo, Señor, no venimos delante de ti a reclamarte nada, venimos a clamar a ti, porque tu palabra dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperamos en el Señor no tendremos falta de ningún bien. Venimos a clamarte adelante de ti sin reclamarte, sabiendo que los oídos del Señor están atentos a las peticiones de los justos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, y no venimos a reclamarte, sino a clamar a ti, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos vas a librar tú. Y te damos gracias, Señor, por los alimentos que vas a proveer, que vas a mandar y que vamos a disfrutar en esta hora, orando sin haber nada. Y mi hermano le dice a mi mamá: mamá, pídele por una soda de una vez, ¿no? Y mi mamá le dice: Señor, y te pido que le concedas dólares. No teníamos ni pesos, dólares, para que vea que tú nos has escuchado. Mis hermanos, sucedió un milagro de parte de Dios, que la casa que estaba vacía se llenó de tantas cosas, íbamos a poder comer y por muchos meses. Y cuando se iban estas personas, la señora le dice: tú eres el mayor, le dice a mi hermano, dice: sí. Mi hijo, toma $5 para que te compren una soda. Ay, nos quedamos impactados. Amigos, la gratitud no es por lo que tienes, la gratitud es el carácter de saber que tenemos un Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Démosle un aplauso a nuestro Dios esta mañana. Agradécele a Dios. Tenemos que agradecerle a Dios. Vivimos en una sociedad que piensa que la gratitud es una cuestión de situación. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios por el año que tuvimos, que nos robaron 20 vete, casi? No, señores. No es por la temporada, no es por la situación, no es dándole gracias a Dios por la escasez. Es simplemente reconocer su gran amor y su gran bondad. Muchos dicen: es que tú no entiendes mi situación. Muchos podrán decir: es que tú no es cuestión de situación. La Biblia habla de que siempre tenemos que mostrar gratitud. Nos lo dice la Biblia. Tenemos que dar gracias no solamente cuando comemos, sino en todas nuestras oraciones. Si no fuera suficiente, la Biblia dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hagan, ¿qué dice? Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dar gracias a Dios por medio de Él. Salmo 89 dice, en la versión que conocemos: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Pero en el estudio, esto es una palabra profética hablando de nuestra vida eterna. Y dice: del gran amor del Señor cantaré por la eternidad. Y cuando te pones a buscar en la palabra y lees el libro de Apocalipsis, te das cuenta que el libro de Apocalipsis es un himnario del Nuevo Testamento, por decirle así, porque encontramos el canto de los redimidos que estarán cantando de agradecimiento. La clave en el Apocalipsis del canto que se le canta a Dios y al Cordero es gracias. Si no, fíjate el canto de los 24 ancianos que está en Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y
adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Un canto de agradecimiento en la eternidad. Entonces, ¿tú no crees que a lo mejor tú y esta vida es un ensayo? A lo mejor no te has dado cuenta que la vida que estamos viviendo es un ensayo para la eternidad. Porque en la eternidad lo que se cantará es: gracias, Señor. ¿No crees que a lo mejor aquí en la tierra lo que ha estado pasando? Yo he estado en ensayos de música y los ensayos no son muy agradables. Tan, taran, tan, 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 taran. No, otra vez. Tan, taran, tan, tan. No, otra vez. Tan, y 3 horas, tan, taran, tan, y no salimos de ahí. ¿No será un ensayo lo que está pasando en nuestra vida? ¿No será esas situaciones que de repente no las hubiéramos querido vivir? ¿No será un ensayo como el que Job vivió y dijo, cuando la esposa estaba esperando que diera su peor nota, maldice a Dios? No dice: ¿por qué maldecir al Señor? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No será que lo que estamos viviendo en nuestras vidas sea un ensayo para lo que vamos a vivir, la gloriosa eternidad, la gloriosa vida? Ser agradecidos con Dios. Entre tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, es un ensayo. Este canto será por la eternidad y cuando lleguemos al cielo, porque vamos a llegar, te lo puedo asegurar. No sé a través de qué vía, pero vamos a llegar, y te puedo asegurar que tú y yo tenemos que estar preparados y ensayados a que nuestro Señor fue digno de darle la gloria siempre. Porque en estos pasajes nos estamos dando cuenta que el agradecimiento no es una temporada. No podemos agradecer un día y vivir todos los días de nuestra vida con ingratitud. Y podemos ver el ministerio de Jesús avanzando rápidamente. Jesús nos enseña 3 pasajes. En la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11, dice que dio gracias por el milagro que iba a suceder. La última cena, levantó, agarró a los alimentos y dio gracias. Y le dio gracias a Dios por los que habían estado con él en su ministerio, pero le dio gracias también por las cosas que venía. Quiere decir que también podemos dar gracias aún sin saber que nos depara el 21, pero es gracias a Dios. Y cuando le dieron los panes y los peces, ¿qué haríamos tú y yo con cosas tan limitadas? Él levantó la vista y dio gracias antes del milagro más impresionante. Con 5 panes, 2 peces, le dio de comer a cerca de 10,000 personas. Eso lo dice Mateo 15:36. Quiere decir que Jesús nos dejó un ejemplo que debemos de seguir. No importa en qué situación, temporada estamos viviendo, siempre debemos de dar gracias a Dios por lo que vendrá. ¿Alguien dice amén a esto? Pero cuando vamos a las epístolas, y algunos dirán, ¿qué son epístolas? Pues las epístolas son las esposas de los apóstoles. No es cierto. Las epístolas son cartas. Diga conmigo, cartas. Por eso cuando digan las epístolas, pistolas, ¿de qué hablan? No, epístolas son las cartas que escribieron. Las escribió Juan, las escribió Pedro, las escribió Santiago. Y las más cartas que escribió, el que escribió más cartas a las iglesias fue el apóstol Pablo. Y ahí podemos encontrar 2 cosas. Que el resultado de estar llenos del Espíritu. Y en todas toca el tema ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Pero ¿sabes de qué me habla estos pasajes? Que la persona que está llena del Espíritu de Dios está llena de un espíritu de agradecimiento. Y muchas veces y hoy en día se oyen tantas cosas raras de lo que es una persona llena del Espíritu. Tantas cosas. Pero para identificar a una persona llena del Espíritu, vayamos a lo que dice Efesios 5:18. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Está ahí atrás? ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso esta mañana preparamos para que usted cantara: y al estar aquí delante de ti te adoraré,
Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Pero ¿sabes qué? Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así que una persona llena del Espíritu, me podrás decir lo que sea, pero lo que me dice aquí es una persona llena de agradecimiento. No es posible ser una persona llena del Espíritu y ser quejoso, estar malhumorado, gritón, siempre diciendo no, lo hubieran hecho mejor, no, estaba mejor el año pasado. No, siempre damos gracias. Y dígalo, eso lo dijeron por el que está predicando, así digan. Señores, debemos de siempre dar gracias. Lleno del Espíritu, pero las epístolas o las cartas siempre están diciendo, sean llenos de la palabra, sean llenos de la palabra. Y Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne. La paz de Dios no puede ser un candidato a gobernar. La paz de Dios es que gobierne vuestros corazones, así mismo que fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Una vida llena del Espíritu, una vida llena de la palabra, siempre dará como resultado una vida con carácter de acción de gracias. Alguien diga amén a eso. Porque la gratitud no es cuestión de temporada, tampoco es cuestión de situación. Y como decía hace ratito, muchos dirán, es que tú no conoces mi situación. Si supieras mi situación laboral, emocional, si supieras, por eso soy así. El trabajo, mi familia, mis experiencias, ya no se diga la suegra, mi medio ambiente, mi situación económica. Pero la Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Entonces la acción de gracias no es por temporada o por situación. No sé si se ha fijado en la Biblia que Pablo establece 3 cosas a la iglesia. En Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, este 2021 que podamos hacer tu voluntad. Ahí te va. Estad siempre gozosos, ora siempre y dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 3 características de todo creyente, 3 características que deberíamos de afinar y pulir para este 2021 es siempre alegres, siempre orando y siempre agradecidos con Dios. A ver, dígalo conmigo, siempre alegres, siempre orando siempre y siempre agradecidos. No lo veo muy convencido. Dígale al que está a un lado, ahí nos hablan, ¿sale? 1, 2, 3. Siempre alegre, orando siempre, siempre agradecido con Dios. Otra vez con autoridad. Siempre alegre, orando siempre, siempre agradecido con Dios. Usted le lee una vuelta a su pastora y usted sabe que siempre, ¿cómo está, pastora? Pues el dolor no me deja, pero siempre alegre, siempre orando, siempre agradecido con Dios. Que este 2021 siempre estemos alegres, siempre orando y siempre agradecido con Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Uno de los hombres en la Biblia que constantemente se dedicaba a dar gracias y escribía, era el apóstol Pablo. Era muy generoso con sus palabras. Siempre escribía, parecía que agarraba una pluma y era excelente, generoso en dar gracias. Siempre daba gracias. Me acuerdo, doy gracias a ustedes cada vez que me acuerdo. Le doy gracias a Dios porque padecieron conmigo. Le doy gracias a Dios porque estuvieron ahí. Siempre daba gracias.
Lo encontramos en sus cartas a los romanos, a los filipenses, a los efesios, a los tesalonicenses, también a sus hijos amados en el Señor como Tito y Timoteo. Siempre están llenas de agradecimiento. Constantemente decía: doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque siguen en el camino. Doy gracias a Dios porque el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le doy gracias a Dios que siguen creyendo como creyeron al principio. Está diciendo: hace 20 años creyeron y todavía siguen creyendo. Él siempre daba gracias a Dios. Y debemos de ser agradecidos con la gente que nos rodea, con los que nos ayudan, con los que nos bendicen, con los que se acuerdan de nosotros en nuestras aflicciones. Y aún Pablo nos enseña que debemos de ser agradecidos con los que se oponen al evangelio, a los que se oponen a nosotros. Pablo nos da ejemplo en sus cartas que entre más sufría, más acciones de gracias daba. Pablo nos da ejemplo que entre más sufría, era más agradecido. Lo podemos ver en el libro de Hechos, que es donde relata desde su conversión hasta su muerte y habla de los 3 viajes misioneros. Y nos dice que fue apedreado en Listra, expulsado en Tesalónica, su ministerio fue rechazado en Atenas y fue encarcelado en Filipos, fue arrestado en Cesarea, fue llevado preso a Roma, naufragó mientras iba a Roma, lo liberaron de su prisión y luego lo volvieron a encarcelar. Los 2 últimos años de su vida terminó en una mazmorra, en un calabozo, y por último murió decapitado como mártir y tuvo sentencia de muerte 2 años antes. Sin embargo, era un hombre agradecido que dentro de la cárcel de Roma, sus últimos años, escribió una carta poética que le llaman la epístola o la carta del agradecimiento y la del gozo, que les escribió a los filipenses. Porque la gratitud no es cuestión de temporada o cuestión de situación. Es una característica que debe distinguir nuestra vida de una actitud de agradecimiento. En el libro de Romanos nos damos cuenta que mientras Pablo está escribiendo los pecados más graves de la depravación del hombre, encontramos uno que pareciera que no es tan descarado. ¿Y sabes cuál es? No supieron darle gracias. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, digan conmigo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Que Dios levante una generación de gente que agradece a Dios. Uno de los pecados más fuertes que puede haber es la ingratitud en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos, Él notó del que había regresado y le había dado gracias a Dios. Pero también Jesús tomó nota, recordando que también había 9 que no regresaron a dar gracias. Porque, mis hermanos, la ingratitud es un pecado que lastima el corazón de Dios y le aflige cuando pasamos por alto la gracia que hemos recibido de parte de Él. Por eso una de las parábolas que Jesús contó fue de un hombre que se le perdonó una deuda impresionante que tenía y no le tomaron en cuenta esa deuda y se la perdonaron. Y dice la Biblia que cuando salió del palacio del rey, este hombre que se le había perdonado una gran deuda, se encontró a alguien que le debía una cantidad menor y fue tan severo que lo metió en la cárcel y dijo: no te voy a sacar de ahí hasta que me pagues el último cuadrante. Cuando el rey se da cuenta de lo que había hecho este hombre, lo mandó llamar y le dijo: ¿qué cosa has hecho? ¿No te diste cuenta de que te habían perdonado esta cuenta y tú no perdonaste? Y dice que lo metió en la cárcel y no lo dejen salir hasta que pague el último cuadrante. Por eso la ingratitud en nuestros corazones aflige a Dios cuando pasamos por alto la gracia que hemos recibido de parte de Él.
Había un canto en los años 70 que a mis papás y a muchos hermanos no les gustaban. Se llamaba La llaga podrida. Una llaga podrida era mi vida. Aleluya. Casi. Pero decía una de las frases: qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Esta persona está dejando plasmada la gracia que Dios me ha dado. La vida que yo viví me la perdonó. No puedo ser malagradecido, no puedo ser un cobarde. Tengo que vivir con una actitud de agradecimiento a Dios. Alguien dice amén a eso. Y posiblemente haya gente que diga: Dios no hay razones para dar gracias. Tú pregunta allá afuera, tú ve los anuncios. Esos anuncios que te desesperan porque no has pagado la premium de YouTube o de alguna aplicación, y te sale uno y te dicen el año que nos robaron, el año que nos encerraron, el año que nos robaron los afectos. Y dijera uno: es que no hay razones. Y peor si tal vez uno de nuestros familiares se adelantó a la vida eterna. Pero tenemos que saber que Dios nos ha dado razones suficientes para darle gracias. Razones suficientes para darle gracias. Porque no es una temporada, no es una situación, no es quién está, quién regresó, sino simplemente las tres cosas que debemos de ver es por lo que Él ha hecho, por lo que Él significa, por lo que Él es para mí, simple y sencillamente. Y que este 2021 a lo mejor no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero que sí se encuentren con una iglesia que tiene un carácter fortalecido en el agradecimiento. Y así venga el 2021, 22 y hasta el 2030, échenmelo si quieren, pero con una actitud de agradecimiento, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, porque mi fe y mi agradecimiento y mi gratitud y mi alabanza no tienen nada que ver con la situación o con la temporada. Están puestas en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él significa, en lo que Él es para mí. Glorificado sea el nombre del Señor por siempre. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Si tú estás aquí por primera vez, aplaude a Dios también y dile: gracias, gracias. Así que agradecimiento no es por la temporada. Año nuevo, vamos a darle gracias a Dios. A Dios le vamos a dar gracias siempre. A Dios le vamos a dar gracias. Niños y hermanos que están aquí por primera vez, a Dios le vamos a dar gracias siempre. Y a lo mejor tú eres aquel que llegó a darle gracias a Dios, o a lo mejor somos uno de aquellos 9 que pues gracias Dios porque por lo que hiciste, pero tengo otras ocupaciones, tengo otras cosas más importantes. Me sacaste de la lepra, estaba destinado a morir y nunca más ver a mi familia, estaba repudiado, iba a morir maldito, pero me sanaste, pero tengo otras cosas más importantes que hacer. A lo mejor somos de esos, pero 2021 será: Señor, me tomo momentos y me tomo la vida entera para que mi carácter, mi actitud y mi responsabilidad sea de darte gracias a ti, Señor. Alguien le da gracias a Dios por su familia, que levante su voz ahí y diga: Señor, muchas gracias por la familia que nos has dado. Gracias por la esposa, el esposo, gracias por lo que nos has dado. Tal vez ya se fue, pero gracias por todo lo que dejó, por todo lo que hizo, por todo lo que oró, por todo lo que intercedió. Gracias, muchas gracias. Señor, muchas gracias por la vida, por la salud. Muchas gracias porque nos damos cuenta de tan poquitas cosas de todo lo que tú nos has librado. Declaramos salud, sanidad, restauración, salvación. Declaramos el gozo del Señor y un carácter fortalecido en la acción de gracias para cada uno de nuestras familias. Tómate 30 segundos. Dale gracias a Dios por tus hijos. A lo mejor hay hijos que te han causado aflicción. A lo mejor hay algún hijo que te ha causado alguna molestia. Dale gracias a Dios. A lo mejor hay matrimonios que están ahorita, no están en el mejor momento. Denle gracias a Dios. Digan: Señor, gracias. No te damos gracias por lo que está sucediendo, simplemente te damos gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que haces, por todo lo que harás.
A lo mejor alguien está viviendo del pasado, si hubiera hecho, si me hubiera ido, si no me hubiera ido. Dale gracias a Dios por tu presente. Dale gracias a Dios por quien está a tu lado. Dale gracias a Dios por lo que Dios les dará en el futuro. Dile gracias, Señor. No lo oigo convencido. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que harás. Señor, tu palabra nos da la autoridad de creer que los débiles somos fuertes, que las situaciones más difíciles de la vida las podemos enfrentar porque tú nos fortaleces. Y te damos muchas gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias por todo lo que significas y gracias por todo lo que eres para mí. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén, amén, amén. Vamos a bendecir a Dios en este momento. Vamos a tomar un tiempo para cantarle a Dios. Todas las frases que leíamos del apóstol Pablo decía cantando con agradecimiento, contando con alegría. Entonces no abrimos estos espacios nomás para cantar, para que llegue la gente y oiga la predicación. No, abrimos espacios para que le demos las gracias al Señor. Alguien quiere darle gracias a Dios. Alguien toma este mensaje de parte de Dios para su vida y dice: Señor, este 2021 trabajaré en este carácter, siempre dándote gracias a ti. Alguien se quiere convertir en ese persona que solo llegó y le dio gracias a Dios y el Señor lo notó. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora y cantamos juntos? Dad gracias de corazón, dad gracias al Altísimo, dad gracias porque ha dado a Jesús. Unes tu voz y tu corazón diciendo: dad gracias de corazón, dad gracias al Altísimo, dad gracias porque ha dado a Jesús. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Cristo ha hecho en mí. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Cristo ha hecho en mí. Dad gracias. Pareciera una realidad tan distinta el poder confesar estas palabras, pero usted y yo que estamos en Cristo, es necesario levantar nuestra vista y reconocer a aquel que se entregó por nosotros, aquel que nos dio todo. Dad gracias, vamos juntos, de corazón, dad gracias al Altísimo, dad gracias porque ha dado a Jesús. Alguien puede levantar sus manos arriba y decir: dad gracias de corazón, dad gracias al Altísimo, dad gracias. ¿Por qué? Porque ha dado a Jesús su obra. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Cristo ha hecho en mí. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Cristo ha hecho en mí.
misericordia, por tu palabra, por tus promesas, por tu compañía. Gracias. Te doy las gracias, Señor. Y hoy diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Alguien recibe esa gracia, esa cobertura? Con manos al cielo confesamos. Y hoy, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Alguien se sabe amado este día? ¿Alguien se sabe perdonado, cubierto, abrazado por la gracia y el amor de Dios? Que pueda decir gracias, Señor. Que pueda decir gracias, Señor. Que pueda en voz alta decir gracias, Señor. ¿Quieres levantar un aplauso en gratitud a Él? Dale gracias. Despierta tu corazón a la gratitud. Dad gracias. Dad gracias. Siempre dad gracias. Al primero, al último, al que es, al que era, al que ha de venir. A Él sea la gloria, la honra, nuestra gratitud y nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Extienda ese aplauso al Señor. Gracias, Dios.